en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no haya apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Ahí soy sincero, ahí mi apariencia de piedad se da, ahí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mire qué milagro ocurrió en la vida de estos hombres. Dice la palabra de Dios que eran leprosos. Y le gritaron al Señor de lejos: Señor, por favor, necesitamos que nos sanes. Y dice la Biblia que la orden del Señor fue: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sabemos el resto de la historia. Mire lo que sigue diciendo ahí en el versículo número 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Y qué es lo que dice a continuación nuestro Señor? Versículo número 17, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? 10 habían sido sanados,
Porque dice la Biblia que el Señor les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Esa era la ley, esa era la orden, esa era la regla que tenían que seguir. Y cuando van a mostrarse al sacerdote, de repente se dan cuenta de que todos ellos quedaron totalmente sanos. Y uno solo regresó para darle las gracias. Y con justa razón el Señor pregunta, ¿no fueron 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde se quedaron? Y dice la Biblia que este hombre, llegando, se postró para darle las gracias. Él entendió que había ocurrido un milagro. Él entendió que nadie tenía por qué haberlo sanado, por qué haberlo escuchado. Él tenía una actitud humilde. Por eso es que vino y se postró y le agradeció a nuestro Señor. Y sabe que ese es uno de los problemas, una de las razones de por qué nosotros no somos agradecidos, porque no somos humildes. Creemos que merecemos todo lo que necesitamos para vivir, todo lo que se nos antoja, todo lo que se nos pega la gana. Les recuerdo, hermano, que no, la Biblia dice que cada una de las cosas que tenemos es la bendición de Dios. Lo vamos a ver más adelantito. Pero entonces el primer ingrediente para ser agradecidos es la humildad. El segundo ingrediente para ser agradecidos, y jamás se olvide de estas cosas, hermano. Vaya al libro de Deuteronomio, ahí donde leíamos hace un momento la palabra de Dios. Vea lo que dice en este pasaje la Biblia. Deuteronomio capítulo 8, versículo número 11. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio 8:11. Mire lo que Dios le dice al pueblo de Israel y recuerde, el libro de Deuteronomio es un repaso de la ley que ya Dios le había dado al pueblo de Israel. Por supuesto, la generación a la cual le había dado la ley había muerto. Todos los mayores de 20 años habían muerto en el desierto. Se había levantado una nueva generación. Ahora esos son los que iban a entrar a la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra prometida, ahí está Moisés repasando con ellos cada uno de los mandamientos, cada una de las instrucciones que Dios quería que su pueblo recibiese. Y ahí está Moisés instruyéndolos. Y mire lo que le dice Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Versículo número 11, Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí sigue toda la serie de recomendaciones que Dios le está ordenando a Moisés que haga al pueblo de Israel. El segundo ingrediente, si queremos ser agradecidos, es que debemos de recordar y recordar y recordar continuamente lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que Dios ha prometido en su palabra. ¿Cuántas y cuántas promesas hace el Señor? ¿Y cuántas de esas promesas se han cumplido frente a nuestros ojos? Porque es que esos hombres leprosos que fueron sanados milagrosamente no regresaron a darle las gracias al Señor Jesús. Porque es que fueron simple y sencillamente al sacerdote, se mostraron al sacerdote, presentaron las ofrendas que tenían que presentar y se fueron a su casa y se olvidaron de agradecerle al Señor, porque se olvidaron de la triste y miserable condición en la cual se encontraban, se olvidaron que el Señor les había hecho un favor. Ellos creyeron que eran merecedores de ese milagro, de ese favor, de esa sanidad, y no es así. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros nos olvidamos exactamente de todas las bendiciones que Dios nos ha dado? Dios le ha dado de comer, y Él no tiene la obligación de darle de comer. Dios le ha dado la salud, y Él no está obligado a darnos la salud.
Dios nos ha dado una casa. Dios nos ha dado una familia. Dios nos ha dado una iglesia. ¿Cuántas bendiciones el Señor nos ha dado? Pero se nos olvida. Mire lo que dijo el salmista allí en el Salmo 103, versículo número 1 y 2. Mire lo que dice el salmista. Y esto es algo que nosotros deberíamos de repetirnos una y otra y otra y otra y otra vez. La gratitud no es una virtud que brota de nuestro corazón. Espontáneamente, naturalmente, no es así. No somos agradecidos. Por naturaleza el ser humano no es agradecido. Por naturaleza el ser humano cree que merece todos los privilegios, todas las bendiciones, toda la ayuda que necesita en su vida. Pero no es así. Les recuerdo que cada una de las bendiciones de Dios es un favor que Él nos está haciendo. Cada día que amanecemos, cada noche que nos podemos acostar, cada miembro de nuestra familia, cada uno de los privilegios que tenemos. Mire lo que dice aquí el salmista, Salmo 103, versículo 1. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y esa palabra bendiga está hablando, sea agradecido con Dios. Versículo número 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus, ¿qué cosa? Beneficios. No te olvides de ninguno de tus beneficios. Ahí está el salmista David repitiéndose a sí mismo. No te olvides, no te olvides, no te olvides de cada una de las bendiciones que Dios te ha dado. No somos agradecidos porque no somos humildes. No somos agradecidos porque nos olvidamos fácilmente y creemos que no estamos recibiendo todo lo que merecemos. Y le recuerdo una vez más, hermano, usted y yo merecemos el infierno, somos pecadores y nada más el día de hoy hemos cometido suficientes pecados para arder eternamente en el infierno y no vamos a recibir el infierno, vamos a la presencia de Dios. Ese es un regalo que Dios nos ha hecho, ese es un favor, dele gracias a Dios. Recuerde, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero el tercer ingrediente para ser agradecidos continuamente está ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo número 6. Un versículo muy conocido, pero frecuentemente se nos olvida. Hebreos, capítulo 11, versículo número 6. Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe por qué no somos agradecidos? Porque no creemos en la palabra de Dios. Y cada área de nuestra vida es afectada cuando nosotros dudamos, cuando nosotros somos incrédulos, cuando en nosotros surge un signo de interrogación. ¿Será que debemos de ser así? ¿Por qué no somos agradecidos? Porque no somos humildes. ¿Por qué no somos agradecidos? Porque se nos olvida cada una de las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Por qué no somos agradecidos? Porque somos incrédulos a la palabra de Dios. Porque no creemos en Dios, en su palabra. De alguna manera estamos diciendo cuando no somos agradecidos con el Señor que no le creemos a Dios. Y dice aquí la Biblia que para poder ser agradecido, para poder agradar a Dios, necesitamos la fe. Necesitamos la fe, necesitamos creer en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué deberíamos de dar gracias? ¿Por qué debería usted de dar gracias? Ya lo mencionamos inicialmente, porque es una orden. Dios nos manda darle gracias en todo.
aún por las situaciones difíciles que pudiéramos enfrentar, alguna carencia, alguna necesidad, algún problema. Dice la Biblia que debemos de dar gracias en todo. Es un mandato y el Señor sabe lo que nos ordena. Ahora, no solamente deberíamos de darle gracias a Dios porque Él ordena, y esa es ya suficiente razón para que nosotros vivamos agradecidos. Miren el libro de Filipenses, en el capítulo número 4, otra razón que la palabra de Dios nos menciona de por qué deberíamos de ser agradecidos con Él. Filipenses capítulo 4, versículo número 6. Dice aquí la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Acción de gracias. Y luego dice el apóstol Pablo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una de las razones de por qué vivimos afanados y turbados y preocupados y desesperados y en continua ansiedad es porque no somos agradecidos en nuestro corazón para con el Señor. A lo mejor verbalmente sí lo expresamos, a lo mejor sí decimos gracias Señor y gracias Señor, pero en nuestro corazón en realidad no existe esa actitud de agradecimiento, porque dice la Biblia aquí que si nosotros agradecemos al Señor, la paz de Dios va a llenar nuestro entendimiento, va a llenar nuestro corazón, va a llenar nuestra mente. Y aunque no entendamos toda la situación que está ocurriendo, vamos a vivir tranquilos. ¿Sabe por qué deberíamos de darle gracias a Dios? Porque al ser agradecidos con el Señor, vamos a tener una buena actitud, una actitud humilde, y es un círculo continuo en nuestras vidas. Somos agradecidos y esa actitud de agradecimiento nos lleva a ser humildes. El hecho de ser humildes nos hace a ser agradecidos. Y mire, no termina ahí lo que la palabra de Dios nos está diciendo. En el versículo número 8 dice el apóstol Pablo, Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo menciona inmediatamente después de decir que por nada debemos de estar afanosos, que más bien debemos de orar a Dios y darle gracias a Dios por cada una de las situaciones? Y luego habla de que pensemos en todo lo honesto, en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted es agradecido, exactamente ese tipo de pensamientos van a venir a su mente. Pero cuando nosotros no somos agradecidos, lo que viene a nuestra mente más bien es reclamo, es exigencia, es molestia, es enojo, es a veces hasta blasfemar el nombre de Dios, es maldecir el nombre de Dios. Yo me porto bien, yo trato de no hacerle mal a nadie, yo asisto a la iglesia, yo leo la Biblia y mira cuántos problemas tengo. Hermano, dele gracias a Dios por cada situación que enfrenta. No importa qué es lo que venga a su vida. Y cuántos ejemplos en la Biblia tenemos de hombres y mujeres que fueron agradecidos con el Señor y cambió totalmente su actitud. La palabra de Dios nos habla de Ana, la esposa de ese hombre allí en 1 de Samuel, la mamá de Samuel precisamente. Vaya en su Biblia a 1 de Samuel, capítulo número 1. Dice la Biblia, hablándonos de esta historia, que Ana estaba molesta, estaba amargada en realidad en contra de Dios. Ella estaba enojada con el Señor porque no le daba hijo. Ella tenía un pleito
con Penina, la otra mujer de este hombre. Dice el versículo número 1 de 1 de Samuel, capítulo 1. Hubo un hombre de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Versículo número 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y dice la Biblia que esta mujer vivía enojada, molesta. La Biblia nos dice que estaba inclusive amargada. Más adelante dice el versículo número 8, y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Este es el resultado de una vida de ingratitud, de estar molesto con el Señor. Dice la Biblia que cambió la historia cuando ella reconoció su pecado, se dio cuenta de que estaba viviendo en una forma incorrecta, y dice la Biblia que oró y derramó su corazón delante de Dios. Y cuando ella entendió que Dios es el que tiene todo el control de todas las cosas, y le dio gracias, dice la Biblia que Dios cambió totalmente su actitud, su manera de pensar. Y es exactamente el mismo problema que tenemos muchos cristianos. Nada más por eso ya deberíamos de darle gracias a Dios. ¿Le da usted gracias al Señor diariamente? Seguramente no hay humildad en su corazón. Seguramente no está recordando cada uno de sus beneficios. Seguramente no está creyendo en las promesas del Señor. Otra razón de por qué deberíamos de darle gracias a Dios es por las cosas esenciales de la vida, las cosas sencillas de la vida. Mire cómo lo dice Pablo allí en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo número 6 y versículo número 8. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 y 8. Dice aquí: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Versículo número 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué es contentamiento? Contentamiento es darle gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos. ¿Y qué dice Pablo aquí? Que debemos de estar contentos si tenemos sustento y abrigo. Pablo lo que está diciendo es: si tenemos algo que comer y algo donde protegernos, ya con eso debemos de estar contentos. Ya con eso debemos de darle gracias a Dios todos los días. Por el alimento, por la ropa, por la casa. Nunca encontramos en la Biblia que Dios diga que tiene que tener una casa con 3 recámaras, con 3 baños. Nunca dice la Biblia que Dios ha hecho un compromiso con usted en que tiene que tener, qué sé yo, 10, 15 mudas de ropa, 10 pares de zapatos. Pero ¿cuántos cristianos viven amargados? Es que quiero más, y quiero más, y quiero más. Ahora, no me malentienda. No estoy diciendo que si usted es bendecido por el Señor y Dios le da más, usted debe de estar enojado. No, no debe de estar enojado, debe de darle gracias a Dios. Y antes, al contrario, debería de estar más agradecido con el Señor. Pero no hay ninguna obligación de parte del Señor. Él quiere que nosotros estemos contentos con poco o con mucho. Por eso es que en la oración del Padre Nuestro, que el Señor utilizó como un modelo para enseñarnos a orar, Él dijo:
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy danos, Señor, el alimento que necesitamos hoy. Pero la mayoría de nosotros vivimos enojados porque no tenemos ahí una despensa que nos alcance para un mes, para 2 meses. Vivimos molestos, preocupados. Dele gracias a Dios por lo que tiene, hermano. Dele gracias a Dios. Si hoy nada más pudo comer nopales, y ya los nopales son lujo, debería de darle gracias a Dios. Ay, pastor, nada más tengo unas cuantas tortillas, el pollo no lo conozco más que en foto. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, sea agradecido. Dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero ¿verdad que no le damos gracias a Dios por eso? Ay, yo veo que el hermano fulano de tal trae un carro nuevo. Dele gracias a Dios que el hermano fulano de tal tiene un carro nuevo y que usted tiene una carcacha, a lo mejor un patín del diablo. Dele gracias a Dios por ello. O no tiene ni un patín del diablo, dele gracias a Dios. Pero qué difíciles somos para reconocer cada una de las bendiciones de Dios. Y por eso, insisto, vivimos una vida tan miserable, una vida amargada, una vida negativa, una vida de pesimismo. Y ahí estamos atrapados. Y Satanás está más que contento en que nosotros vivamos de esa manera. Y por supuesto, el Señor todavía se está preguntando, ¿no fueron 10? Los leprosos. Los otros 9, ¿dónde están? ¿Dónde se quedaron? Miren el libro de Proverbios, capítulo número 12. Proverbios, capítulo 12. Versículo número 7. Dice la Biblia, Proverbios capítulo 12, versículo número 7. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Crea en las promesas de Dios, hermano. Agárrese de estas promesas y viva una vida recta delante de Dios. Cuando nos confundimos, nos dejamos llevar por lo que el mundo dice y creemos que yendo en pos de esa vida de pecado, de desobediencia, de rebeldía a la palabra de Dios, va a ser la manera de prosperar, la manera de tener todo lo que necesitamos. Es cuando nos volvemos no solamente rebeldes, pero nos volvemos malagradecidos con el Señor. Dice aquí en Proverbios capítulo número 15, el versículo número 6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación es las ganancias del impío. Y yo sé que en el tiempo presente Satanás nos confunde y nos hace creer, no vale la pena vivir una vida recta, no vale la pena vivir una vida limpia, no vale la pena vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. Hermano, sí vale la pena. Crea en las promesas del Señor. Nunca se olvide, le dijo el Señor al pueblo de Israel, nunca te olvides de los mandamientos, nunca te olvides de cada una de las bendiciones que Dios te ha dado. El gran problema que tenemos los cristianos es que nos olvidamos. Por eso el salmista decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides de las bendiciones que Dios te ha dado. Mire ahí en el libro de Nehemías, capítulo 12, versículo número 43. Nehemías, capítulo 12, versículo 43. Dice la palabra de Dios, Nehemías 12, 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Toda la gente estaba contentísima con el Señor. Dice la Biblia, de hecho, que había venido un tremendo avivamiento allí en los días de Esdras y Nehemías.
al pueblo de Israel, a los judíos que habitaban en la ciudad de Jerusalén. Al fin habían visto que otra vez la ciudad y el templo se habían reedificado. Ahora podían estar ofreciendo esos sacrificios a Dios. Ahora podían tener comunión con el Señor allí en el mismo templo en la ciudad de Jerusalén. Y dice la Biblia que después de que había ocurrido todo esto, ellos estaban regocijándose, estaban contentos, estaban agradecidos con el Señor. Antes tuvieron que leer la palabra de Dios. En el capítulo 8 de Nehemías dice el versículo número 1. Nehemías capítulo 8, versículo número 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y ahí dice la Biblia que ellos siguieron leyendo la palabra de Dios. Por eso es que leemos que en el capítulo número 12, el versículo número 43, dice: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. ¡Qué bendición! Es cuando el pueblo de Dios vive en completa gratitud al Señor por todas las bendiciones que Él le ha dado. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvide el alimento, no olvide la ropa, no olvide el abrigo, no olvide el tiempo que Dios le ha dado en este planeta. Cada día, hermanos, es un regalo de Dios. Dios no ha firmado ningún contrato ahí donde diga que tiene que darle 70 años, 80 años de vida. Si Él quiere quitarle la vida hoy, gracias a Dios. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Desgraciadamente, el cristiano, la mayoría de los cristianos, no le dan gracias a Dios por cada una de esas cosas que Dios permite que vengan a su vida. ¿Le da gracias a Dios por su familia? ¿Le da gracias a Dios por sus hijos? ¿Le da gracias a Dios por su esposa, por su esposo? A lo mejor eso cambiaría su actitud. No a lo mejor, seguramente cambiaría su actitud y la forma de ver las cosas. Mire en el libro de Romanos, capítulo número 8. Dice aquí la Biblia, Romanos capítulo 8, un versículo muy conocido y la mayoría de las veces mal citado. Dice aquí Romanos capítulo 8, versículo número 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, note eso, aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Ama usted al Señor? Todas las cosas le deben de ayudar a bien. Si usted ama a Dios, todas, aún las tragedias, aún las desgracias, aún los problemas. Porque mire lo que sigue diciendo en los próximos versículos. Romanos capítulo 8, versículo número 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice la Biblia, hermano, que Dios está tratando de formar en usted, en mí, la imagen de su Hijo. Dios quiere que yo sea más y más semejante a Cristo, y usted también. Y si Dios tiene que utilizar un problema, una enfermedad para quebrantarlo, para humillarlo, para moldearlo, Dios la va a utilizar. El apóstol Pablo lo entendió de esa manera. Por eso es que aunque él tenía ese aguijón en la carne,
podía decir, aunque soy débil, entonces soy fuerte. Yo no entiendo bien esta situación, decía Pablo, pero yo sé que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y hermano, así es, Dios está trabajando en la vida de usted. Por eso deberíamos de darle gracias a Dios. Mire lo que dice el versículo número 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Le da gracias a Dios. Yo sé que todos enfrentamos situaciones difíciles, situaciones donde decimos, no, por esto yo no puedo dar gracias a Dios. No, yo no puedo estar contento, agradecido con el Señor por esto que estoy viviendo. Usted no le va a ganar al Señor. Usted tiene que humillarse y decirle al Señor, Señor, yo no entiendo efectivamente lo que está sucediendo, pero lo que sí entiendo es lo que tu palabra dice. Y tu palabra me dice que yo debo de darte gracias en todo. Señor, gracias. Vea a cada uno de los personajes. No hay un solo personaje que no haya tenido un corazón agradecido, que no haya tenido una actitud de agradecimiento para con el Señor, y cada uno de ellos fueron prosperados, fueron bendecidos, y algunos de ellos vivían en la verdadera miseria materialmente hablando, pero espiritualmente ellos estaban contentos, ellos estaban gozosos, ellos sabían que pertenecían al Señor. La verdad es que el contentamiento, esa buena actitud, ese buen pensamiento que vamos a tener, no viene por la cantidad de cosas que obtengamos, que podamos almacenar, que podamos guardar. Usted puede tener económicamente hablando un montón de dinero y ser un miserable, un infeliz. Mire lo que dice en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, el versículo número 17. Santiago 1, 17. Dice aquí la Biblia: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Le ha agradecido usted al Señor por cada una de las bendiciones que ha recibido? Ya mencioné: alimento, ropa, abrigo, tiempo, familia, iglesia, trabajo, problemas, adversidades, necesidades, carencias. ¿Le ha dado gracias usted a Dios por ello? ¿Por qué no lo hace? ¿Sabe cuál es el motivo más grande por el cual el cristiano debería de vivir agradecido? Y hermano, que no se le olvide, qué bueno es Satanás para nublar nuestra mente, para borrar de nuestra cabeza estos pensamientos. Por eso lea el Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, y se va a dar cuenta cómo es que Moisés le repite al pueblo de Israel una y otra vez: no se te olvide, no se te olvide, no se te olvide que tú eras un miserable esclavo en Egipto, y de ahí Dios te sacó con mano poderosa. Dios tuvo que matar a todos esos egipcios que no querían dejarte salir, pero al fin te sacó el Señor y te llevó a una tierra por la cual tú no trabajaste, tierra que fluye leche y miel. Dios se lo repite en todo el Antiguo Testamento montones de veces al pueblo de Israel. ¿Y sabe cuál es el hecho glorioso que Dios quiere que jamás nosotros olvidemos? La salvación de nuestra alma, el perdón de todos nuestros pecados. Mire lo que dice Pablo, allí en un versículo muy breve, 2 de Corintios, capítulo número 9. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo número 15. Deberíamos de vivir completamente agradecidos por este hecho.
Segunda de Corintios capítulo 9, versículo número 15. Gracias a Dios. ¿Por qué cosa? Mire que Pablo no está diciendo por la casotota grandotota que tengo, porque tengo 3 carros, porque tengo un tremendo trabajo, porque recibo un gran sueldo. Gracias a Dios porque tengo buena salud. Gracias a Dios porque mi familia marcha perfectamente bien. Nada de eso está mencionando Pablo. Dice Pablo, gracias a Dios por su don inefable, por nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió en la cruz de Calvario para darnos la salvación de nuestra alma. Estábamos caminando rumbo al infierno y Pablo reconoce en muchos pasajes de la Biblia que él escribió, yo era un miserable pecador, yo estaba caminando rumbo al infierno, yo no entendía, estaba completamente ciego, pero el Señor me abrió los ojos, entendí y ahora voy camino al cielo. Gracias a mi Señor Jesucristo. Y no importa que haya perdido todo lo tengo por basura. No me interesa nada de eso. Sé que voy a la presencia de Dios. ¿Le ha dado gracias a Dios este día por su salvación? Ay, pues yo ya sé que soy salvo. Yo ya sé que voy al cielo cuando muera. No se le olvide, hermano. No se le olvide. Recuérdelo. Eso le hará un poco más agradecido para con el Señor. Miren Efesios capítulo 2, versículo número 5. Efesios capítulo 2, versículo número 5. Dice el apóstol Pablo aquí, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire nada más lo que ocurrió en el momento en que usted aceptó a Cristo. No solamente era un miserable pecador que estaba caminando rumbo al infierno juntamente con su servidor, pero dice la Biblia que ahora nos dio vida y ahora nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Ahora estamos en la presencia de Cristo. Un día estaremos cuerpo, alma y espíritu en la presencia de Dios. ¿Lo merecemos? No, no lo merecemos. No lo merecemos. Y la tragedia para el cristiano es que no alcanza a ver la realidad de este hecho. Vivimos igual que la gente inconversa, pensando, ay, pues me voy a morir un día. Todos nos vamos a morir. ¿Y eso qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Gracias a Dios que vamos a la presencia del Señor. Tenemos esa bendita promesa, esa bendita confianza, esa esperanza. La gente inconversa no lo tiene. No pierda, hermano, su fe. Créale al Señor, viva confiado, seguro, sabiendo que vamos a la presencia de Dios. Versículo número 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es don de Dios. Qué tremendo saber que nuestros pecados han sido perdonados a través de Cristo. Eso fue lo que movió a Pablo a hacer todo lo que hizo. Ese era el motor, la gratitud que había en su corazón, no importando lo que sucediera, lo que viniera a su vida, las calamidades que él pudiera experimentar. Y usted puede encontrar una lista de todos esos problemas que él tuvo que enfrentar allí en Primera y en Segunda de Corintios. Él narra todos los problemas que tuvo que enfrentar. Pero mire este ejemplo de gratitud. Allí en Hechos capítulo número 16. Hechos capítulo número 16. Empezando en el versículo número 23. Dice la Biblia, versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Déjeme hacerle una pregunta y contéstela para usted honestamente. Si a usted lo hubieran azotado, si a usted lo hubieran maltratado, humillado, avergonzado, insultado, y luego lo meten en una cárcel sucia, insalubre, ¿usted estaría cantando himnos a Dios? ¿Dándole gracias al Señor? ¿Usted estaría alabando el nombre de Dios? Diciendo, Señor, gracias, gracias por lo bueno que eres conmigo, gracias, Señor. La mayoría de los que estamos aquí estaríamos quejándonos, renegando. Señor, te estoy sirviendo, salgo a ganar almas, predico tu palabra, trato de servirte, me porto bien y mira cuántos problemas tengo. Así hablaríamos la mayoría de los que estamos aquí. Pero mire a Pablo y Silas. Dice la Biblia que estaban cantando a Dios. Qué tremendo testimonio dieron ahí en esa cárcel. No en balde, cuando el carcelero de Filipos vio que las puertas estaban abiertas y se iba a matar, corrió a los pies de Pablo y de Silas y les dijo, ¿qué debo de hacer, señores, para ser salvo? Qué testimonio tan impactante habían dado estos dos hombres. Y dos hombres seguramente que sirvieron no nada más para salvar al carcelero de Filipos y a la familia, testificar de Cristo, pero yo estoy seguro que todos los presos escucharon el mensaje de salvación, allí regocijándose, no solamente de que habían sufrido por la causa de Cristo, no solamente por cada uno de los azotes que habían experimentado, pero yo estoy seguro que ellos estaban testificando ahí a voz en cuello, gracias a Dios, porque yo sé que cuando muera voy a ir al cielo. ¿Es así con usted, hermano? ¿Por qué no podemos ser agradecidos? Porque no hay humildad en nuestro corazón. Porque nos olvidamos, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque no creemos en la palabra de Dios, no creemos en las promesas de Dios. Mire la gratitud de estos hombres, lo que logró. No solamente que los presos los escucharan, yo estoy seguro que cientos, si no es que miles de personas fueron salvas por ese testimonio de gratitud que dieron estos dos hombres. ¿Verdad que no pensamos de esa manera? Ay, ¿para qué le doy gracias a Dios? Mira los problemas que tengo. Mira las dificultades que enfrento. Nadie ha sufrido como yo en la vida. Y nos amargamos y vivimos una vida tan miserable. La Biblia dice, hermanos, que por toda la eternidad vamos a estar dándole gracias a Dios. ¿Por qué no se acostumbra ya? ¿Por qué no empieza a practicarlo ya? Acostúmbrese. Mire ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 11. Capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, empezando en el versículo número 11. Dice aquí la Biblia, Apocalipsis capítulo 7, versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Un día vamos a estar allí en la presencia de Dios, dándole gracias a Dios, tirados en el piso, diciendo: Señor, gracias por tu infinita misericordia, por tu infinito amor, por tu infinita bondad. Es que estoy aquí en este lugar y no estoy ardiendo en el infierno. ¿Por qué no empieza ahora? ¿Por qué no empezamos a cultivar ese pensamiento en nuestra mente? ¿Por qué no empezamos a desarrollar esa actitud en nuestra vida? A lo mejor eso nos cambia a nosotros y cambia a los que nos rodean. Pero qué ingratos somos, qué malagradecidos somos, qué rebeldes somos. Y en esa rebeldía, en esa ingratitud, estamos pagando un precio muy alto. Porque entonces, si no somos agradecidos, el otro camino que queda es la amargura, es el resentimiento, es el enojo. Es la molestia. ¿Qué tal le va viviendo de esa manera? ¿Por qué no empezamos esta noche diciéndole: Señor, perdóname, perdóname? Es cierto, me he olvidado de todos tus beneficios. Perdóname, perdóname, Señor, tengo un corazón orgulloso. Perdóname, Señor, he sido tan incrédulo a tu palabra. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos en esta noche. Gracias por recordarnos que tenemos un Dios más que bueno. Toca nuestro corazón. Bendice esta invitación, la dejo en tus manos. Así como estamos, nadie viendo.